Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el triunfo de River, la victoria del equipo de Marcelo Gallardo por 1-0 con gol de Federico Girotti en complicidad con Canto, el lateral izquierdo de Banfield, lo que le permite al elenco conducido por el Muñeco seguir y finalizar esta jornada como el puntero del campeonato. Todavía falta, es cierto que mañana juegue Talleres de Córdoba, pero no importará el resultado del conjunto cordobés, que estará recibiendo en condición de local Atlético Tucumán, porque con el triunfo de ayer del Millonario le sacó 4 unidades de ventaja. 33 tiene la institución de Núñez, mientras que con 29 se mantiene hoy por hoy el conjunto cordobés, que podría llegar a 32 si es que consigue las 3 unidades frente a los tucumanos. El equipo dirigido por el Muñeco no jugó quizás su mejor partido, pero teniendo en cuenta que tenía 10 jugadores menos entre seleccionados y otros que están lesionados, la realidad es que terminó siendo un partido más que correcto. En el primer tiempo sí fue superior a Banfield y ahí marcó la diferencia, y en el segundo se replegó bastante, es verdad, pero no sufrió y tuvo nuevamente una figura muy importante en la defensa. ¡Empecemos! No hubo grandes sorpresas en la formación inicial porque más o menos ya todos sabíamos lo que iba a suceder. Quizás la mayor novedad es que Jorge Carrascal no volvió a ser titular. Pagó caro lo que fue su mala entrada en el partido ante Boca, más allá de que en este partido ante Banfield fue el primer cambio del equipo. Los 11, Enrique Bolonia estuvo en el arco reemplazando correctamente a Franco Armani, no tuvo grandes intervenciones porque no fue exigido demasiado. Milton Casco se desempeñó como lateral derecho teniendo una muy buena performance. Felipe Peña Viafore, excelente partido del juvenil que jugó como primer marcador central, ya había tenido un gran rendimiento en los compromisos ante Sarmiento e Independiente, donde también le tocó jugar debido a que hubo muchas vagas en el 11 titular. Su acompañante, Javier Pinola, otro que tuvo un buen partido, no jugaba hace mucho desde aquel partido en Mendoza frente a Godoy Cruz, donde tuvo que salir reemplazado a causa de la fractura en su antebrazo derecho. Terminó redondeando un buen partido, no sufrió tanto más allá de alguna escalada de Mauricio Cuero en el segundo tiempo, pero aún así tuvo un buen compromiso en lo que respecta a su regreso a las canchas. Fabricio Angeleri, lateral izquierdo, quizás defensivamente lo mismo que Pinola. En el segundo tiempo le tocó sufrir un poco con Cuero, pero también redondeó un buen partido. En general no hubo ningún futbolista de River que tuvo un mal compromiso en lo que fueron los 90 minutos. Hubo puntos más altos claramente, ahora los voy a mencionar, y ya mencioné a Peña de Afore. En la mitad de la cancha, Zuculini quizás abusó mucho de las infracciones, pero también tuvo un compromiso correcto. Estuvo a la hora de marcar siempre bien parado, tuvo buena ubicación. Muchos creían que a lo mejor podría estar jugando Poncio, pero Gallardo claramente no vio al capitán del equipo para estar desde el arranque. Enzo Fernández lo acompañó y jugó un muy buen partido. Me parece que de lo mejor de Enzo Fernández, junto con aquel segundo tiempo ante Vélez en el Monumental, desde que regresó a River siempre fue suplente, básicamente desde que le tocó estar desde el arranque en aquel partido en el Mineirao que marcó la eliminación de River, no había vuelto a ser titular, sacando obviamente los 2 partidos ante Sarmiento e Independiente donde faltaron muchos futbolistas. El resto de los mediocampistas, Simón por derecha completó un muy buen partido, Agustín Palavecino jugó por el centro y redondeó un gran primer tiempo participando en la jugada del gol directamente. En el segundo bajó hasta que fue reemplazado. Benjamín Rogeiser quizás fue el punto más bajo del equipo porque sigue peleado con el gol, sigue siendo ese futbolista que tiene una vocación para marcar por partido y lamentablemente no la está aprovechando. Y Federico Girotti, que fue la otra gran figura del partido, aguantó todo y fue partícipe del gol del triunfo. Vamos directamente con las acciones del partido. No hubo muchas situaciones de gol por ninguno de los lados. En el primer tiempo me parece que la más clara inclusive de todo el partido, más allá del gol, fue la que tuvo Benjamín Rogeiser a tan solo 2 minutos. Luego de un pelotazo largo, Girotti gana muy bien en la mitad de la cancha, la pelota le queda al juvenil de River que avanza 40 metros y de zurda remata, pero su remate es bien tapado por el arquero de Banfield, Altamirano, que en este momento respondía bien, pero más tarde tendría un error muy grave que terminaría determinando la derrota de su equipo. A partir de ahí el Millonario empezó a dominar las acciones. Banfield estaba jugando muy pero muy abierto, lo que provocaba sobre todo que Palavecino por el centro y un poco tirado a la izquierda y Simón por derecha pudieran accionar mejor dentro del campo de juego y así generar no situaciones de gol, porque como dije River no generó mucho, pero sí podían mover la pelota lo suficientemente como para molestar a la defensa rival.
No podía el Millonario por la falta de jerarquía. Yo creo que ahí sí hubiera estado o Julián Álvarez o Brian Romero, y no desmereciendo el trabajo de Girotti, porque la realidad es que uno de los dos tendría que estar acompañando al atacante juvenil, porque me parece que a River le faltó un delantero un poco más de peso en el área. Con Girotti bastó para ganar el partido y eso es muy bueno, pero a la hora de enfrentar a otros rivales hubiera sido un verdadero problema. Creo que las bajas a River le llegaron justo en un momento en el cual enfrentaba a un rival muy pero muy débil, que si bien los últimos 3 partidos de este torneo no había recibido goles y estaba quizás teniendo su mejor momento en este certamen, la realidad es que no está para nada bien. Ganó solamente 2 compromisos de los 15 que tiene el actual campeonato y solamente uno de los últimos 11. Es un mal momento que está pasando Banfield y lamentablemente contra River, y por suerte para el Millonario, no pudo mejorar. El gol llegaría minutos después, una jugada que termina desembocando en la derecha para Casco. Este toca para Enzo Fernández. Fernández la mueve para Palavecino, que un poco más atrás de la media luna pisa la pelota, se saca de encima un rival, remata de zurdo un tanto mordido. La pelota parecía sencilla, Altamirano intenta embolsarla, pone bien el cuerpo, pero deja un rebote demasiado largo, y acá es donde aparece la genialidad de Girotti, que en vez de rematar fuerte, porque su disparo podría haber pegado en el arquero y ser desviado hacia el córner o rechazado hacia el arco de River, lo que hace el delantero del Millonario es eludir con una excelente pisada al guardameta, lo deja tendido en el piso, el balón se le va largo y justo cuando se le está yendo por la línea final lo empuja hacia adentro. Es verdad, su disparo no iba directamente hacia la portería, por lo que necesitó la complicidad de Gustavo Canto, el lateral izquierdo, que se lleva puesta la pelota para meter lo que sería el único tanto del partido. El segundo tiempo por parte de River no fue bien jugado. Seguramente Marcelo Gallardo planeó otra cosa, de hecho se vieron muchas imágenes de él en la televisión diciéndole a sus futbolistas que no toquen intrascendentemente el balón hacia atrás, porque en bastantes situaciones quizás algunos futbolistas como Palavecino o Enzo Fernández que tuvieron un buen partido en general. En mi opinión Palavecino en el segundo tiempo bajó mucho, en el caso de Fernández no, pero puntualmente estos dos jugadores recibían la pelota y a lo mejor en vez de profundizar hacia adelante, hacia los futbolistas un tanto más adelantados que eran Rogeisir y Girotti, decidían cuidar la pelota y volver hacia atrás. Quizás no era mala idea tener el balón como ellos pensaban, pero Gallardo lo que suponía, y me parece que tenía razón, era que si River aceleraba podía marcar el segundo y así terminar las acciones. Eso es algo que no pudo pasar. Cuando ya promediaba el complemento, Banfield se hizo cargo del partido. Es cierto, en ningún momento pudo inquietar a Bolonia. Más allá de algún remate de cabeza un tanto mordido, Banfield siempre intentó llegar con centros y fueron bien defendidos en general por River. Salvo una jugada donde Cuero le gana muy bien la espalda a Angileri, posteriormente le gana en velocidad a Pinola, tira el centro por abajo, Bolonia no puede rechazar y Peña un tanto mordido logra desviar el balón que luego terminaría embolsando el Beto en el arco. Pero después de eso, lo de Banfield terminó siendo muy pobre. Se le vieron todas las carencias futbolísticas ante un River que lo dejó jugar, que no podía dominar el partido y que tampoco pudo aprovechar una contra. Cuando ingresó Carrascal tuvo algún que otro movimiento, pero me parece que no es suficiente para volver a ganarse la titularidad como en su momento sí se la había ganado. Tuvo un buen remate de media distancia que se fue desviado por el palo derecho de Altamirano y después otra muy buena jugada donde terminan cometiéndole falta para posteriormente un tiro libre de Angileri que terminó dando en la barrera. Final del partido, River quizás no termina ganando bien en cuanto a lo que fue el desarrollo del encuentro en sí, pero Banfield tampoco mereció meter un gol, por lo que teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas, terminan siendo 3 puntos de oro para el River del Muñeco, porque si Talleres no llega a ganar mañana, va a sacarle o 3 o 4 puntos de distancia, quedando tan solo 10 jornadas por disputarse. Es verdad, todavía falta y me parece que es muy apresurado decir que River ya se cortó solo y que tiene el camino libre para ser campeón. Pero si no perdió contra Banfield, por lo menos cuando regresen los titulares tendría que verse un equipo muchísimo más aplomado, algo más parecido a lo que sucedió el fin de semana pasado ante Boca. Esperemos que Gallardo pueda recuperar piezas de cara al compromiso del próximo domingo ante San Lorenzo. Va a llegar el Millonario como puntero para ese compromiso y esperemos que el mejor DT de la historia del club pueda armar la mejor formación posible. Y otro punto para destacar que tiene que ver con algo que pasó en el post partido cuando Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, lamentablemente, y es algo que quizás la mayoría ya suponía, pero que el propio entrenador se encargó de aclarar y prácticamente de confirmar, y es que Matías Suárez no va a volver a jugar hasta el año que viene.
El muñeco aseguró que con la operación que va a atravesar el exitoso y gran delantero cordobés del Millonario, va a estar afuera de las canchas por 2 o 3 meses haciendo la recuperación, y eso lo quita absolutamente de todos los partidos porque el campeonato local finaliza el segundo fin de semana de diciembre. Es por eso que los tiempos no darían para estar a disposición en ningún otro partido del actual certamen. Recordemos que el atacante se realizó estudios durante la semana en su rodilla derecha y el cuerpo médico del Millonario, con el ok del jugador, decidió que tendrá que ser operado para tratar la lesión que lo dejó afuera de los últimos partidos. De hecho, muchos creían, por una declaración que hizo su representante durante la semana, que si bien va a ser operado el próximo martes 12 de octubre, a lo mejor hubiera podido estar en el banco de suplentes ayer contra Banfield, ingresando en esos 15-20 minutos que normalmente puede entrar, porque después no puede jugar. Vimos en el momento en el que Brian Romero se lesiona en el Superclásico cómo Gallardo llama a Suárez para preguntarle exactamente cuánto tiempo puede jugar. Como el cordobés le dijo que no estaba para jugar más de 15 o 20 minutos, terminó ingresando Carrascal. La recuperación no tiene un tiempo estimado, pero puede, como dije, alejarlo de las canchas hasta el año que viene. Seguramente pueda realizar algún entrenamiento con normalidad antes de eso, pero está claro que si River está peleando el campeonato, el muñeco no va a elegir poner un futbolista que no llega en óptimas condiciones para los partidos, sobre todo los finales, que van a ser clave para la definición del torneo. El cordobés había sufrido una sinovitis después del partido con Alto Civi del 26 de agosto pasado y recién el 13 de septiembre, 18 días después, tuvo la alta médica. Desde que recibió esa alta solamente jugó 2 partidos, ambos ingresando desde el banco de suplentes, y 43 minutos en total en los últimos 5 compromisos. Volvió el 15 de septiembre, fue al banco contra Newell's pero no entró. El 19 de septiembre fue al banco contra Arsenal y jugó la mayor cantidad de minutos hasta el momento, 35. 6 días después, 25 de septiembre, fue al banco contra Central Córdoba pero no entró. Y el 3 de octubre fue al banco contra Boca e ingresó los últimos 8 minutos, los 43 minutos que recién nombré. En abril de este 2021, esta misma lesión ya lo había dejado afuera de 5 partidos entre torneos locales e internacionales y le había demandado 21 días de recuperación, es decir, 3 semanas. Pero lamentablemente, una vez se recuperó en aquella oportunidad, tuvo primero que ser aislado por ser contacto estrecho de una persona que se contagió de COVID y después él mismo tuvo que pasar por la enfermedad en el brote que tuvo que atravesar el plantel a mediados de mayo. Es por eso que no pudo recuperar su mejor condición física, más allá que la pretemporada y los primeros partidos oficiales de este semestre los hizo sin ningún problema. Todos sabían que si Suárez volvía a tener una sinovitis, iba a tener que realizarse esos estudios y estos determinarían tarde o temprano que iba a tener que ser operado. Y para finalizar, después de todo lo que se habló durante la semana de la posibilidad de que Gallardo le había pedido a Lionel Scaloni que Julián Álvarez tendría que haber estado disponible, o mejor dicho, que el muñeco le sugirió al entrenador de la selección argentina que quizás en lo que hoy es el mejor delantero del fútbol argentino podría haber estado ayer ante Banfield. Scaloni finalmente le respondió a Gallardo y le dijo que por la situación que está hoy viviendo la selección argentina era imposible cederlo. Esto se debe a 2 cuestiones. La primera de todas es que el combinado nacional hoy está jugando frente a Uruguay en el Monumental por una nueva fecha de las eliminatorias y está peleando lo que es la clasificación de cara al Mundial de Qatar 2022, que si bien está bastante encaminada, un par de tropiezos podría hacer que se le complique. Y la otra cuestión, y esto se relaciona directamente con lo que mencioné recién, es que Lautaro Martínez llega entre algodones y al ser el centrodelantero titular de la selección argentina, el otro día se notó mucho la falta de gol porque el jugador que lo reemplazó, que fue Joaquín Correa, no tuvo su mejor actuación. Y siendo Julián Álvarez otro futbolista que puede desempeñarse en ese lugar y tener algunas características parecidas a ambos jugadores que se desempeñan en el Inter de Italia, me parece que Lionel Scaloni, haciéndole entrar los últimos minutos en el compromiso contra Paraguay, quiso demostrar que lo tiene en cuenta. Después del partido ante Boca del domingo pasado, Gallardo había deslizado en conferencia de prensa que esperaba un guiño del cuerpo técnico de la selección argentina para poder utilizar a Álvarez en el cotejo de ayer ante Banfield. No sabemos con exactitud si este mensaje que dio en la conferencia post-superclásico se trasladó efectivamente al entrenador de la selección. Por lo pronto, como dije, el atacante fue utilizado contra Paraguay, por lo que uno supone que si el mensaje existió, Scaloni no le dio bola, y si no existió, claramente esperaba quizás Gallardo algo que tampoco terminó pasando, y es que por propia convicción Scaloni le dijera a Álvarez
que jugara con River ayer frente a Banfield y que este domingo estuviera por lo menos en el banco de suplentes contra Uruguay, algo que finalmente el propio entrenador de la selección argentina terminó diciendo que no era inconveniente ni para el jugador, ni para River, ni tampoco para la selección, y es por eso que Julián Álvarez hoy por hoy sigue convocado al combinado nacional. Por suerte River pudo ganar ante Banfield y quizás no le llevó un mayor problema al millonario, más allá de todos los inconvenientes que tuvo el muñeco en la previa para armar el equipo. Esperemos que Álvarez pueda desempeñarse lo mejor posible con Argentina para que el próximo domingo frente a San Lorenzo ya esté bajo las órdenes del muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.